La cabaña de su abuelo en Campeche permaneció sellada desde 1973, hasta que él la abrió. La primera vez que Balam rascó la puerta de la cabaña sellada, pensé que había encontrado un tlacuache escondido entre las tablas podridas. Mi perro, normalmente tan tranquilo que a veces parecía parte del paisaje mismo, se plantó frente a esa estructura abandonada con una determinación que nunca le había visto. Sus ojos color ámbar brillaban con algo que no podía nombrar, algo entre urgencia y reverencia. Yo, Arturo Medina Sosa, hombre de 48 años cuyas manos conocían mejor el machete que la pluma, me detuve en medio de mis labores diarias para observarlo. El sudor corría por mi frente bajo el implacable sol de Campeche, y las cigarras cantaban su coro interminable entre los árboles de Ramón y Chico Zapote que bordeaban mi rancho. «¿Qué traes, Balam?», le pregunté, limpiándome las manos en el pantalón de mezclilla desgastado. No hay nada ahí más que polvo y recuerdos amargos, pero él no se movió. Su pelaje oscuro, casi negro como la obsidiana que a veces encontraba en los surcos cuando araba, se erizó ligeramente. Un gemido bajo emanó de su garganta, no de miedo sino de insistencia. Balam había llegado a mi vida hace 5 años, un cachorro flaco y lleno de garrapatas que apareció una mañana junto al pozo. Lo alimenté con las sobras de mi cena, esperando que se fuera cuando recuperara fuerzas, pero se quedó. Desde entonces, había sido mi compañero constante en las largas jornadas de trabajo, mi confidente en las noches solitarias cuando el peso de las deudas no me dejaba dormir, mi único amigo en un mundo que parecía empeñado en arrebatarme lo poco que tenía. La cabaña que tanto fascinaba a Balam había sido el taller de mi abuelo Santiago, un hombre del que apenas sabía nada más allá de las historias fragmentadas que mi padre contaba con resentimiento antes de morir. «Tu abuelo nos abandonó», decía siempre con amargura. Un día de septiembre de 1973, cerró esa maldita cabaña con candados y cadenas, metió algunas cosas en una mochila y se fue caminando hacia la selva. Nunca volvimos a saber de él. Mi padre heredó el rancho pero nunca perdonó el abandono. Prohibió que nadie mencionara a Santiago, y cuando yo era niño, me amenazaba con la correa si me acercaba siquiera a la cabaña sellada. Con el tiempo, la estructura se convirtió en parte del paisaje, cubierta de enredaderas y musgo, un recordatorio silencioso de secretos familiares que preferíamos ignorar. Pero ahora, después del norte que había azotado la región hacía 3 días, algunas tablas del techo se habían desprendido, revelando la oscuridad interior como una boca abierta. Y Balam, mi fiel Balam, parecía escuchar algo que yo no podía percibir. Está bien», murmuré acercándome finalmente a la puerta. «Vamos a ver qué es lo que tanto te inquieta». Los candados hacía años que se habían oxidado hasta convertirse en esculturas de óxido rojizo. Las cadenas, envueltas en moho y humedad, cedieron con sorprendente facilidad cuando apliqué presión con una barra de metal. El sonido del metal rompiéndose resonó en el claro como un grito liberado después de décadas de silencio. Balam saltó hacia atrás, ladrando una sola vez, agudo y claro. Luego se sentó, expectante, sus orejas erguidas y su cola inmóvil. Empujé la puerta. Las bisagras protestaron con un chirrido agudo que hizo que los anates en los árboles cercanos levantaran vuelo en una nube negra de alas y graznidos. El olor que emanó de la cabaña era denso. Tierra húmeda, papel viejo, madera podrida y algo más. Un aroma casi dulce que no podía identificar. La luz del sol penetró tímidamente, revelando un espacio pequeño, tal vez de 4 por 5 metros, completamente cubierto de polvo. Sobre una mesa de madera en el centro, objetos indefinibles yacían bajo una mortaja gris de telarañas y mugre acumulada. Entré despacio, sintiendo que violaba algo sagrado. Balam me siguió inmediatamente, su nariz trabajando sin cesar, olfateando cada rincón con intensidad febril. Sobre la mesa distinguí lo que parecía ser un libro de pasta dura, varios mapas enrollados amarillentos por el tiempo, una brújula antigua cuyo cristal estaba empañado, y algo que brilló levemente cuando la luz lo tocó.
una pequeña figura tallada en piedra verde. Tomé el libro con cuidado. La cubierta de cuero estaba agrietada y manchada, pero aún resistente. Al abrirlo, reconocí inmediatamente la letra apretada y angular de mi abuelo, idéntica a la que había visto en los pocos documentos legales del rancho que conservábamos. Diario de Campo de Santiago Medina Trejo, decía la primera página, fechada el 3 de enero de 1970. Inicio esta bitácora con la certeza de que lo que he descubierto cambiará mi vida para siempre, aunque temo que no necesariamente para bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pasé las páginas con dedos temblorosos, consciente de que Balaam se había acercado a la pared del fondo de la cabaña y estaba rascando suavemente, como si quisiera atravesarla. Las entradas del diario documentaban descubrimientos arqueológicos, bocetos de cerámicas, descripciones de estructuras mayas ocultas en la selva. Mi abuelo no era el hombre errático y cobarde que mi padre describía, sino un arqueólogo autodidacta, consumido por una pasión que yo jamás había sospechado. En una entrada de marzo de 1973, la letra se volvía más urgente, casi desesperada. El capataz ha descubierto mis excavaciones. Vino hoy al rancho con 2 hombres, ofreciéndome dinero por cualquier cosita antigua que pudiera encontrar. Dice que tiene compradores en Estados Unidos, coleccionistas dispuestos a pagar fortunas. Le dije que no había encontrado nada de valor, solo fragmentos de cerámica común. No me creyó. Vi en sus ojos la codicia y algo peor. La certeza de que esta tierra le pertenece más a él que a mí, que puede tomar lo que quiera porque tiene el poder y las conexiones. Pero no puede tener a la guardiana. No puede profanar lo que nuestros ancestros protegieron durante siglos. Seguí leyendo, absorto. Santiago había descubierto algo en los límites del rancho, cerca de un cenote que yo conocía bien, un lugar sagrado donde el agua emergía cristalina de las profundidades de la tierra. No hablaba de oro o tesoros materiales convencionales, sino de códices preservados, de conocimiento ancestral, de su responsabilidad de proteger la memoria viva del pueblo maya. Las últimas entradas, escritas en septiembre de 1973, revelaban su plan: fingir su desaparición, hacer que todos creyeran que había abandonado el rancho, mientras en realidad se convertiría en el guardián silencioso de su descubrimiento, viviendo en la selva, vigilando que nadie profanara el sitio sagrado. Dios santo, susurré. No nos abandonó. Nos estaba protegiendo. Balaam ladró entonces, un sonido insistente que me sacó de mi ensimismamiento. Se había movido hacia una esquina específica de la cabaña, donde la pared de madera parecía más sólida que en otros lugares. Cuando me acerqué, noté que el perro no solo estaba ladrando, sino que parecía olfatear una corriente de aire que yo no podía sentir. Me arrodillé junto a él, y efectivamente, había una brisa casi imperceptible emanando de una grieta entre las tablas del piso. El olor era distinto al ambiente cerrado de la cabaña. Fresco, húmedo, con ese aroma característico de las cavernas que he conocido en mis años trabajando esta tierra. Regresé al diario, buscando referencias específicas. En un mapa dibujado a mano, encontré lo que necesitaba. Un trazo desde la cabaña hasta el cenote, pero con una desviación marcada con una X roja. Entrada principal demasiado expuesta, decía una nota al margen. Acceso alternativo desde el taller, túnel natural que conduce a la cámara. Solo Yum, mi perro, puede detectar la corriente de aire que marca el camino verdadero. Yum. El nombre maya, para señor o dueño. Mi abuelo había tenido un perro, igual que yo tenía a Balaam. La conexión me golpeó con fuerza emocional inesperada. Era posible que a través de generaciones los perros de nuestra familia guardaran algún instinto, algún conocimiento transmitido de formas que no podemos comprender. Durante los siguientes días, trabajé en la cabaña con una energía que no había sentido en años. Las deudas que me agobiaban, los problemas con don Plutarco Caamal, el cacique local que llevaba meses presionándome para venderle mis tierras,
Usando como pretexto una disputa sobre los derechos del agua del cenote, todo quedó temporalmente en segundo plano. Limpié el taller, organicé los documentos de mi abuelo, estudié sus mapas y bocetos. Balaam nunca se alejaba de mi lado, pero regularmente regresaba a esa esquina específica, rascando, gimiendo, insistiendo. Una noche, mientras cenaba un caldo de gallina que había preparado en la cocina de mi casa, pequeña y modesta pero digna, sentí el peso de una decisión importante. Mi esposa Lupita había muerto 3 años atrás de una enfermedad que no pudimos costear tratar adecuadamente. Mis 2 hijos trabajaban en Mérida, enviándome algo de dinero cada mes, pero con sus propias familias que alimentar. El rancho, estas 70 hectáreas de tierra selvática, que mi familia había trabajado durante generaciones, era todo lo que me quedaba. Y don Plutarco, con sus trajes caros y sus abogados de la ciudad, estaba decidido a arrebatármelo. Su argumento legal era astuto. Alegaba que el cenote, siendo fuente de agua para varias comunidades, no podía estar en propiedad privada, que debía ser declarado bien común y, casualmente, él estaba dispuesto a administrarlo por el bien de todos. Pero yo sabía la verdad. Quería el agua para su desarrollo turístico. Esos hoteles y restaurantes que estaban devorando la costa como una plaga. El cenote era sagrado, un lugar donde mis abuelos habían hecho ofrendas, donde el agua emergía pura y cristalina, alimentando la vida en kilómetros a la redonda. Ahora entendía que la lucha de mi abuelo y la mía eran la misma. Don Plutarco era el descendiente, quizás literal o al menos espiritual, de aquel capataz que había acosado a Santiago. La codicia no había cambiado, solo había encontrado nuevas formas de disfrazarse de legalidad y progreso. Balaam, dije, rascando detrás de las orejas del perro que descansaba a mis pies. Mañana vamos a descubrir qué es lo que tanto quieres mostrarme. Creo que ha llegado el momento de terminar lo que mi abuelo comenzó. El amanecer me encontró de pie frente a la cabaña con herramientas básicas, una linterna potente, un machete, una barra de metal, agua y algo de comida. Balaam parecía comprender que este día era diferente. No correteó por el terreno como solía hacer cada mañana, sino que se sentó junto a la puerta de la cabaña, esperando con una paciencia casi humana. Dentro, me dirigí directamente a la esquina que él había señalado. Las tablas del piso, al examinarlas de cerca, mostraban marcas de haber sido levantadas y recolocadas repetidamente. Con la barra de metal, hice palanca cuidadosamente. La madera cedió con facilidad sorprendente, revelando que debajo no había tierra sino roca caliza, y en esa roca, una abertura oscura apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pudiera deslizarse. La corriente de aire que emergía era ahora claramente perceptible, fresca y constante. Balaam gimió, y luego, sin esperar mi permiso, se deslizó por la abertura con la confianza de quien conoce el camino. Su acción me tomó por sorpresa. «Balaam, espera», grité, pero ya había desaparecido en la oscuridad. No tuve más opción que seguirlo. Encendí la linterna, me coloqué en el borde de la abertura y comencé a descender. Mis botas encontraron apoyo en irregularidades de la roca. El túnel, porque eso era claramente, descendía en un ángulo no muy pronunciado, lo suficientemente amplio para permitir movimiento pero claustrofóbicamente estrecho. Las paredes eran de piedra caliza húmeda, brillante con minerales y ocasionalmente decorada con formaciones estalactíticas pequeñas. El aire olía a tierra profunda y agua subterránea. Escuché los ladridos de Balaam más adelante, su eco distorsionado por la acústica del túnel. Avancé con cuidado, usando la linterna para iluminar cada paso. El descenso duró lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente, el túnel se abrió a un espacio más amplio. Mi linterna reveló una caverna natural, de techo alto, con un pequeño cuerpo de agua cristalina en un lado, una conexión subterránea con el cenote que conocía en la superficie. Balaam estaba en el centro de la caverna, ladrando frenéticamente hacia una pared específica. Me acerqué,
dirigiendo el haz de luz hacia donde él señalaba. Lo que vi me dejó sin aliento. La pared no era natural, había sido trabajada, alisada, y sobre ella, apenas visible bajo una capa de sedimentos calcáreos, se distinguían glifos mayas tallados con precisión extraordinaria. Con manos temblorosas, toqué la superficie. Parte del sedimento se desprendió fácilmente, revelando más símbolos. Pero Balaam no estaba interesado en los glifos. Continuaba ladrando hacia un punto específico, más bajo, donde la pared parecía tener una irregularidad. Me arrodillé y, siguiendo su insistencia, empujé. La sección de pared se dio hacia adentro con un sonido de piedra contra piedra, revelándose como una puerta perfectamente equilibrada. Un ejemplo magistral de ingeniería maya. Detrás, una cámara más pequeña, completamente seca, gracias a algún sistema de drenaje antiguo que aún funcionaba. Y allí, dispuestos con cuidado reverente sobre una plataforma de piedra, yacían objetos que hicieron que mis rodillas casi cedieran. Había cerámicas policromadas, casi perfectamente preservadas, con escenas de la vida cotidiana y ceremonias religiosas. Había figurillas de jade, incluyendo una particularmente hermosa de una mujer con tocado elaborado, la guardiana, que mi abuelo mencionaba en su diario. Había joyas de concha y obsidiana, herramientas ceremoniales, incensarios decorados. Pero lo que realmente importaba, lo que justificaba todo el secreto y el sacrificio de mi abuelo, eran los 4 códices, envueltos en pieles tratadas y colocados en contenedores de madera sellados con resina. Los códices mayas estaban en condiciones que cualquier arqueólogo consideraría milagrosas. Los pocos que han sobrevivido la conquista española y los siglos de humedad tropical son tesoros invaluables del conocimiento humano. Estos 4, completamente desconocidos para el mundo académico, representaban un vínculo directo con el pensamiento, la astronomía, la medicina y la historia de los antiguos mayas. Me senté en el suelo de la cámara, abrumado. Balaam se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, un gesto de consuelo que había hecho innumerables veces pero que ahora parecía cargado de significado más profundo. Lo abracé, hundiendo mi rostro en su pelaje. «Lo encontraste», susurré. «Encontraste lo que tu antepasado y el mío protegieron. Eres un buen perro, Balaam, el mejor perro que un hombre podría desear». Los días siguientes fueron un torbellino. Contacté al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche, explicándoles mi descubrimiento. El escepticismo inicial se transformó en urgencia cuando les envié fotografías tomadas con mi celular viejo. Llegaron investigadores, arqueólogos con títulos impresionantes y equipos sofisticados. Documentaron todo meticulosamente: el túnel, la caverna, la cámara sellada, cada objeto. El director del equipo, el doctor Armando Cetina, un hombre maya de mi edad con canas prematuras y ojos brillantes de entusiasmo, me estrechó la mano con fuerza. «Don Arturo, lo que su abuelo hizo fue extraordinario. Estos códices». Su voz se quebró ligeramente. «Estos códices van a reescribir partes importantes de nuestra historia, el conocimiento que contienen sobre agricultura, sobre sistemas de irrigación, sobre medicina herbolaria. Es invaluable. Y él los protegió, los mantuvo a salvo cuando otros habrían vendido todo al mejor postor». «¿Y mi rancho?», pregunté, porque esa pregunta práctica no podía esperar. «¿Qué va a pasar con mis tierras?». El doctor Cetina sonrió. «Su rancho, don Arturo, va a ser declarado zona arqueológica protegida. Nadie podrá despojarlo de estas tierras. Más aún, hay fondos gubernamentales para compensar a propietarios que colaboran con la preservación del patrimonio cultural. Y créame, usted ha colaborado más allá de cualquier expectativa. Estamos hablando de un descubrimiento que pondrá a Campeche en el mapa arqueológico mundial». Cuando don Plutarco Caamal se enteró, apareció en mi rancho conduciendo su camioneta lujosa, acompañado por su abogado. Su rostro normalmente controlado mostraba furia apenas contenida. «Medina, esto es un truco», escupió las palabras.
¿Algún esquema para retener tierras que no te pertenecen moralmente? Ese cenote debe ser público. Debe beneficiar a la comunidad, no a un viejo terco que... El cenote es sagrado. Lo interrumpí con calma que no sabía que poseía. Y estas tierras han sido de mi familia durante generaciones. Mi abuelo dio su vida para proteger lo que yace debajo de ellas. Los códices que encontramos van a ser estudiados aquí, en un centro de investigación que el INAH va a establecer en colaboración con la comunidad. Habrá empleos, don Plutarco, educación, turismo cultural responsable. Todo lo que usted quería, pero hecho correctamente, con respeto. Su abogado le susurró algo al oído. Don Plutarco apretó la mandíbula, me miró con odio puro y luego dio media vuelta. Mientras su camioneta se alejaba levantando polvo, el doctor Cetina, que había presenciado el intercambio desde la entrada de mi casa, se acercó riendo. Ese hombre es descendiente directo de Sebastián Camal, el capataz que su abuelo menciona en su diario. Encontramos documentos históricos. El capataz original hizo fortuna saqueando sitios arqueológicos en los años 60 y 70, vendiendo piezas a coleccionistas extranjeros. Su bisnieto heredó la riqueza, pero también, aparentemente, los mismos instintos depredadores. La ironía de la historia familiar, repitiéndose a través de generaciones, no pasó desapercibida. Pero esta vez, el resultado sería diferente. Los meses siguientes transformaron mi vida de maneras que nunca imaginé. El rancho se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Arqueólogos, estudiantes, conservadores, trabajaban meticulosamente en el sitio. Se construyó un pequeño museo y centro de investigación en terrenos del rancho, con mi participación en las decisiones. Me contrataron como guardián oficial del sitio, un salario modesto pero estable que me permitió finalmente saldar deudas y respirar económicamente. Mis hijos regresaron de Mérida para las ceremonias de inauguración oficial. Lloraron cuando les conté la verdad sobre su bisabuelo, cuando les mostré el diario, cuando les expliqué que el hombre al que su abuelo había enseñado a despreciar era en realidad un héroe silencioso. «Papá», me dijo mi hijo mayor, Miguel, con voz emocionada, «¿te das cuenta de que salvaste no solo el rancho sino también el nombre de nuestra familia? Devolviste el honor a nuestros ancestros, pero yo sabía la verdad más profunda. No había sido yo quien salvó nada. Había sido Balaam, con su insistencia inexplicable, con su capacidad de percibir lo que permanecía oculto para los sentidos humanos, con su lealtad que trascendía el entendimiento racional. Una tarde, varios meses después del descubrimiento, me senté en el porche de mi casa con Balaam a mis pies. El sol descendía sobre la selva, tiñendo el cielo de naranjas y rojos intensos. Los sonidos del día cedían gradualmente a la sinfonía nocturna. Grillos, ranas, el ocasional aullido lejano de un mono zaraguato. Desde el centro de investigación llegaba el murmullo de voces, estudiantes trabajando hasta tarde, fascinados por los códices que mi abuelo había protegido con su vida. El doctor Cetina había descubierto, a través de entrevistas con ancianos de comunidades cercanas, que Santiago había vivido efectivamente en la selva durante años después de fingir su desaparición. No había muerto de inmediato, como mi familia había asumido. Había sobrevivido, vigilando, asegurándose de que nadie profanara el sitio sagrado. Solo cuando su salud finalmente falló, probablemente a principios de los 80, se había internado más profundamente en la selva para morir, como los antiguos mayas creían apropiado, regresando su cuerpo a la tierra que había protegido. Debió ser muy solitario, le dije a Balaam, rascando detrás de sus orejas en el lugar que sabía le gustaba. Tu antepasado Yum murió probablemente antes que mi abuelo. Imagínate esos últimos años, completamente solo, sin siquiera un perro para acompañarlo. Balaam levantó la cabeza y me miró con esos ojos ambarinos inteligentes. En ellos vi algo que no puedo explicar racionalmente. Comprensión, propósito, conexión con algo más grande que nosotros mismos. Los perros, pienso a menudo, son los guardianes de nuestra humanidad.
Nos mantienen conectados con instintos que hemos olvidado, con lealtades que trascienden el beneficio personal, con amor incondicional que no pide nada a cambio. Gracias, le susurré. Gracias por no dejarme ignorar lo que necesitaba encontrar. Gracias por ser tan terco, tan insistente. Gracias por ser mi compañero en esto. Lamió mi mano una vez, un gesto simple que contenía todo el afecto que un perro puede ofrecer, y luego volvió a recostar la cabeza sobre mis pies. La guardiana de Jade, la hermosa figurilla que había dado nombre al secreto de mi abuelo, fue escogida como símbolo del centro de investigación. Una réplica exacta, creada con tecnología de escaneo 3D, se exhibía en el museo mientras el original permanecía en la cámara sellada, visible pero intocable detrás de un cristal protector. Representa a Ixchel, la diosa maya de la medicina, la fertilidad y la luna. El doctor Cetina explicaba a los visitantes que probablemente había sido parte de un conjunto ceremonial dedicado a la preservación del conocimiento curativo. Los mayas entendían, decía en sus charlas, que el conocimiento es el verdadero tesoro, no el oro, no las piedras preciosas, sino la sabiduría acumulada de generaciones. Y dos hombres, separados por casi 50 años pero unidos por la misma lealtad a sus raíces, protegieron ese tesoro contra quienes solo veían valor monetario. Hoy, mientras escribo estas palabras en un cuaderno nuevo, continuando de alguna forma el diario de mi abuelo, Balaam duerme junto a mi silla. Tiene ya algunos años más, algunas canas alrededor del hocico, pero su espíritu permanece fuerte. Los niños que visitan el centro de investigación lo adoran, y él los tolera con paciencia, dejando que le acaricien el lomo mientras sus padres aprenden sobre los antiguos mayas. Don Plutarco intentó impugnar la declaración de zona arqueológica, pero sus abogados no pudieron hacer nada contra el peso de la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural. Eventualmente abandonó sus pretensiones sobre el cenote, aunque sé que el resentimiento permanece. Algunas heridas familiares, algunas rivalidades, se transmiten a través de generaciones como los genes o las historias, pero también se transmite la dignidad, el honor, el sentido de responsabilidad hacia algo mayor que uno mismo. Mi hijo Miguel ha comenzado a traer a sus hijos los fines de semana. Les cuento historias sobre su tatarabuelo Santiago, sobre cómo amaba esta tierra, sobre cómo el conocimiento vale más que el dinero. Les muestro el diario, con su letra apretada y sus bocetos precisos. Les enseño a respetar la selva, a escuchar sus sonidos, a entender que somos solo guardianes temporales de algo eterno. Y siempre, les presento a Balaam. Este perro, les digo, es especial. Él encontró lo que estaba perdido. Él escuchó lo que nadie más podía oír. Nunca subestimen la sabiduría de un animal que nos ama sin condiciones. Los niños prometen cuidar de Balaam. Y cuando él finalmente ya no esté, prometen buscar otro perro para continuar la tradición. Porque ahora entendemos que los perros de nuestra familia son más que mascotas, son parte de nuestro destino, conectores entre el pasado que protegemos y el futuro que construimos. Anoche soñé con mi abuelo. En el sueño, era joven, tal vez de mi edad actual, y estaba parado junto al cenote con un perro grande de pelaje claro a su lado. Me vio a través del tiempo y del sueño y sonrió. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. En su sonrisa estaba el perdón por los años de incomprensión, la gratitud por haber terminado su misión, la satisfacción de saber que la tierra que amaba permanecería protegida. Desperté con lágrimas en los ojos y la certeza de que, de alguna forma inexplicable, él sabía. Sabía que había triunfado, que el sacrificio había valido la pena, que la memoria de nuestro pueblo estaba a salvo. Esta tarde, el doctor Cetina me mostró las primeras traducciones preliminares de uno de los códices. Contiene recetas medicinales, tratamientos para enfermedades que los mayas entendían y curaban con plantas de la selva. Algunas de esas plantas aún crecen en mi rancho.
y ahora investigadores médicos están estudiándolas, descubriendo compuestos que podrían tener aplicaciones modernas. Don Arturo, me dijo el doctor con emoción, este códice podría salvar vidas en el futuro. Literalmente, el conocimiento que contiene sobre propiedades antiinflamatorias y antibióticas de ciertas plantas. Es revolucionario. Pensé en mi abuelo, solo en la selva, protegiendo estos documentos. Pensé en cuánto habría significado para él saber que su sacrificio tendría este impacto. Pensé en Lupita, mi esposa, que murió porque no pudimos pagar su tratamiento. Tal vez, solo tal vez, el conocimiento en estos códices ayudará a que otras familias no sufran la misma pérdida. La tierra guarda secretos, pero solo los revela a quienes la respetan. Mi abuelo lo entendió. Yo he aprendido la lección, y ahora, con Balaam a mi lado y las generaciones futuras comenzando a comprender, sé que el legado continuará. Mientras el sol se pone esta noche sobre la selva de Campeche, sobre este pedazo de tierra que es más que propiedad, que es historia viviente, memoria encarnada, responsabilidad sagrada, acaricio la cabeza de mi perro y siento paz. Una paz que viene de saber tu lugar en el mundo, de entender que formas parte de algo mucho más grande que tu vida individual. Balaam suspira, contento, y cierra los ojos. En su sueño, tal vez corre junto a Yum, el perro de mi abuelo, a través de campos infinitos donde el pasado y el presente se encuentran. Y yo me quedo aquí, guardián como mi abuelo lo fue, protegiendo lo que nos fue confiado, honrando a quienes vinieron antes y preparando el camino para quienes vendrán después. Esta es nuestra historia. Esta es la verdad que la tierra guardó durante décadas. Y esta es la promesa que hago. Mientras yo viva, y mientras mis descendientes honren nuestra herencia, el secreto del guardián de Jade permanecerá protegido, no escondido, sino preservado, estudiado, celebrado como el tesoro que realmente es. Porque al final, lo que importa no es el oro ni las piedras preciosas. Lo que importa es la memoria, el conocimiento, la conexión con nuestras raíces. Y eso, gracias a un hombre valiente, a su perro leal, y a otro perro igualmente leal 50 años después, nunca se perderá. Esta tierra, esta historia, este legado, es nuestro para guardar y compartir. Y lo haremos con honor, con orgullo, con la humildad de quienes entienden que somos solo guardianes temporales de algo eterno. Gracias, abuelo. Gracias, Balaam. Gracias a todos los que protegen lo que debe ser protegido, no por beneficio personal, sino porque es correcto, porque es necesario, porque es nuestro deber hacia aquellos que vinieron antes y aquellos que vendrán después. La noche ha caído completamente ahora. Las estrellas brillan sobre la selva con la misma intensidad con la que brillaron para los antiguos mayas. Y yo, Arturo Medina Sosa, ranchero, guardián, heredero de secretos y promesas, me preparo para dormir sabiendo que he cumplido mi parte. Mañana continuará el trabajo. Mañana llegarán más investigadores, más estudiantes, más personas hambrientas de conocimiento. Y yo estaré aquí, con Balaam a mi lado, compartiendo lo que sabemos, protegiendo lo que debemos proteger, honrando la memoria de quienes nos confiaron este tesoro invaluable.